Bueno, vamos directos al grano. Últimamente los titulares nos han estado bombardeando con noticias alarmantes sobre una emergencia marítima de las que quitan el hipo, un brote viral mortal a bordo del crucero MV Ondius. Con decenas de personas en aislamiento frente a las costas de Cabo Verde y evacuaciones médicas de urgencia, es facilísimo dejarse llevar por el pánico. Pero hoy vamos a ir un paso más allá del miedo inicial. Basándonos estrictamente en los datos científicos y epidemiológicos, vamos a desglosar qué ha pasado exactamente en ese barco, qué es este patógeno y, lo más importante, por qué los expertos nos piden tranquilidad. Para organizar un poco todo este análisis, esta es nuestra hoja de ruta. 1. El brote en el MV Ontius. 2. ¿Qué es el hantavirus? 3. Síntomas y diagnóstico clínico. Y 4. El bajo riesgo pandémico. Sección 1. El brote en el MV Ondius. Vamos a sumergirnos de lleno en la cronología para entender cómo empezó toda esta crisis. Imaginad la situación. El MV Ondius, un espectacular barco de expedición, zarpó el 1 de abril de 2026 desde Ushuaia, en Argentina. La idea era hacer una travesía increíble por el Atlántico Sur con más de 140 personas de 23 nacionalidades diferentes. Pero la cosa se torció rapidísimo. Literalmente 5 días después de zarpar, el 6 de abril, un pasajero empezó a tener síntomas. Para el 11 de abril, tristemente esa persona fallecía a bordo. El virus empezó a propagarse, forzando evacuaciones médicas en sitios súper remotos como la isla de la Ascensión, hasta que a principios de mayo el barco tuvo que quedarse anclado frente a Cabo Verde, esperando poder trasladar a los sanos a España. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo narices llega un virus así a un crucero? Pues bien, los investigadores apuntan a lo que ya se conoce como la teoría del vertedero de Ushuaia. Fijaos, los brotes de hantavirus suelen darse más al norte de la Patagonia, no tan al sur, pero la principal hipótesis es que la exposición ocurrió antes, siquiera, de subir al barco. Al parecer, algunos pasajeros hicieron una excursión de observación de aves cerca de un vertedero a las afueras de la ciudad, y ahí es donde probablemente entraron en contacto con tierra o plantas contaminadas por heces de roedores infectados. Sección 2. ¿Qué es el hantavirus? Esta conexión con los roedores nos lleva directamente a analizar a fondo al responsable de todo esto. Aquí está la pregunta del millón, la que ha incendiado las redes sociales y generado tanta ansiedad. ¿Qué tiene de especial la variante Andes? ¿Estamos ante un virus completamente nuevo que va a empezar a contagiarse sin control entre nosotros? A ver, los laboratorios fueron muy claros. El culpable es el ortohantavirus de la cepa Andes. Por lo general, los hantavirus son enfermedades zoonóticas, es decir, saltan de los animales a los humanos cuando respiramos partículas de orina o heces de ratones. Y normalmente la cadena acaba ahí. Fin de la historia. Pero la variante Andes es la excepción a la regla. Es literalmente la única especie de hantavirus en todo el mundo con capacidad confirmada para transmitirse de una persona a otra. Esto explica perfectamente por qué, tras esa excursión en tierra, el virus logró saltar entre pasajeros dentro del entorno cerrado del barco. Pero ojo, y esto es súper interesante para no volvernos locos. Fijaos en las palabras del infectólogo Roberto Teijero. Sí, hay contagio humano, pero la mecánica para que eso ocurra requiere un contacto íntimo, súper cercano y prolongado con los fluidos de alguien infectado. No es como un catarro que estornudas y el virus se queda flotando por la habitación. Por eso insisten tanto en que esto es un brote aislado facilitado por las condiciones de un barco, compartiendo camarotes y espacios minúsculos las 24 horas del día. Sección 3. Síntomas y diagnóstico clínico. Vamos a ver cómo da la cara esta enfermedad y cómo reaccionan los hospitales. Todo empieza con la fase prodrómica, que dura unos días y se parece un montón a otras infecciones virales típicas. Fiebre alta, escalofríos, un dolor de cabeza que te estalla y dolores musculares que te dejan baldado. Pero atención a esto porque hay una bandera roja crucial, los problemas gastrointestinales agudos. En los pacientes del MV Ondius, los vómitos, la diarrea y el dolor abdominal fueron indicadores tempranísimos y súper evidentes antes de que todo derivara en una neumonía grave. Ahora, imaginemos que detectan un caso que llega de ese barco. En España no se andan con chiquitas. Los protocolos son tajantes. El paciente va directo a una habitación de presión negativa. Acto seguido, se le saca sangre y suero para hacer una PCR. Y si el Centro Nacional de Microbiología confirma que es el virus Andes, se activa el protocolo máximo. Y el paciente va de cabeza a una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel, garantizando una seguridad biológica absoluta. Y, para que os hagáis una idea del nivel de precaución extrema, el transporte de estas muestras es todo un despliegue técnico. No se llevan en un botecito normal, ni mucho menos. Hablamos de un patógeno de nivel 3 de bioseguridad, así que se exige un sistema de triple embalaje. Un recipiente primario estanco, un segundo envase con material absorbente para aguantar la presión y una caja exterior rígida etiquetada como sustancia infecciosa. Es una coreografía milimétrica diseñada puramente para proteger al personal sanitario. Sección 4.
Bajo riesgo pandémico. Todo este tema de los trajes y los aislamientos impone bastante, pero vamos a ponerlo en perspectiva. El quid de la cuestión aquí es cómo se propaga. Si lo comparamos con el COVID-19, es como la noche y el día. El coronavirus viajaba por el aire con una facilidad pasmosa, creando una curva de contagios exponencial tremenda. El hantavirus Andes, sin embargo, es lineal y súper ineficiente. Requiere un contacto tan estrecho que los brotes se apagan solos en grupos muy pequeños. Las matemáticas no mienten. Este virus simplemente no tiene las herramientas para provocar una pandemia global. Y esto lo dice alto y claro la propia Organización Mundial de la Salud. La doctora Maria Van Kerkhove fue súper directa. Este no es el próximo COVID. A ver, que es una enfermedad gravísima y la letalidad para quien la coge es alta, por supuesto. Pero si no vives expuesto a roedores en zonas endémicas, ni estás encerrado compartiendo fluidos con alguien contagiado, tus posibilidades de coger esto son prácticamente cero. Así que, para ir cerrando, nos queda una reflexión sobre la mesa. Vale, no hay pandemia a la vista, pero lo del MV Ondus nos deja deberes. Con el cambio climático alterando dónde viven estos roedores y nosotros metiendo cruceros en ecosistemas cada vez más vírgenes, ¿cómo vamos a garantizar la bioseguridad en el turismo del futuro? Es un tema para darle una buena vuelta. En fin, esperamos que este análisis os haya servido para entender de verdad este brote y despejar tantas dudas. Si os ha gustado, acordaos de darle like al vídeo y suscribiros al canal de YouTube para seguir apoyando más explicaciones como esta. Nos vemos en la próxima.